Hola amigos, hola hermanos, el día de hoy estamos otra vez en la parte de arriba de mi casa, estamos observando la vista de la ciudad donde yo vivo y es muy interesante porque han sido días lluviosos, aunque ha tardado, pero llegó la temporada de lluvias y es algo maravilloso lo que hace la lluvia. No solamente el agua trae vida, sino el agua también trae limpieza, purificación. Estos días hemos podido disfrutar de cielos limpios, cielos despejados, cielos hermosísimos, porque es lo que hace el agua, limpia. Esto me recuerda mucho lo que habla la parashá de esta semana, la parashá Jucat. Inicia hablando sobre un agua que trae limpieza, un agua que purifica. Y esa es la función del agua, limpiar y purificar. Por eso el día de hoy voy a compartir contigo esta parashá, este estudio. Y disfrutando de una maravillosa vista, la vista de la ciudad donde yo vivo, desde el techo de mi casa, desde la azotea de mi casa, se puede observar una parte muy hermosa de la ciudad. Se puede observar muchas cosas que tienen que ver con las nubes, el cómo se va moviendo, aquella neblina de la mañana, aquellas nubes que están muy bajas durante la mañana. Vamos a disfrutar esta vista y vamos a estudiar la parashá de esta semana, la parashá Jucat. Mi hermano, pongamos mucha atención porque hay unos detalles muy especiales que quiero compartir contigo. Comencemos nuestro estudio. Parashá 39 Jucat. Lectura de la Torá, Números capítulo 19, verso 1 al capítulo 22, verso 1. Haftará, cuando Jucat es leída por separado. Jueces capítulo 11, verso del 1 al 33. Jucat significa estatuto de. En ocasiones esta parashá se estudia con la parashá 40, que es Balak, van juntas. En esta ocasión vamos a estudiarla por separado y ya en el año que corresponde pues vamos a estudiarlas juntas. Comencemos nuestro estudio observando el primer punto a desarrollar. El agua de la purificación. Ese es el estatuto de la Torá que Jehová ha ordenado diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una novilla roja sin defecto, que no tenga manchas, sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Este versículo dice que el mandamiento de la vaca roja es el juk, o la juká más importante de la Torá. Como hemos mencionado anteriormente, los mandamientos de carácter juk son los que no tienen una explicación lógica o clara en la Torá. Los mandamientos que tienen un nombre de juk o juká están conectados de una manera especial con el Mesías. Es de aquí que algunas líneas mesiánicas conectan esta cita con el sacrificio del Mesías en el madero. Hay quienes lo pueden observar, hay quienes no lo pueden observar, pero ya es algo de interpretación o de conexión. Entonces, pues sí, gran parte de los mandamientos de los juks, de este tipo de ordenanzas, sí conectan con el Mesías, pero no siempre va a ser así. Vamos a seguir estudiando capítulo 19, verso 3 y vamos a leer lo que es el procedimiento de este mandamiento, de esta ordenanza. Verso 3. Y se la daréis al sacerdote Eleazar, quien la hará sacar fuera del campamento, y uno la degollará ante su presencia. Luego el sacerdote Eleazar tomará de su sangre con su dedo, y con esa sangre salpicará 7 veces hacia la parte delante de la tienda de reunión. Después uno quemará la ternera ante sus ojos. Se quemará la piel, la carne, la sangre y el estiércol. Y el sacerdote tomará un palo de cedro, un hisopo y escarlata, y los echará en medio de la hoguera de la ternera. Verso 7. El sacerdote lavará sus vestiduras con agua, bañará su cuerpo en agua y después entrará en el campamento, pero el sacerdote será impuro hasta la tarde. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestiduras con agua, bañará en agua su cuerpo y será impuro hasta la tarde. Luego un hombre limpio recogerá las cenizas de la ternera y las pondrá fuera del campamento, en un lugar limpio, y la asamblea de los hijos de Israel las guardará para el agua para la impureza. Es ofrenda por el pecado. Entonces, para el impuro,
Tomará de las cenizas de lo que se quemó para purificación del pecado y echará sobre ellas agua viva en una vasija. Aquí estamos observando cómo es de que se prepara esta ceniza que va a ser utilizada en el agua que va a traer purificación. Aguas para la purificación, para hacer lavamientos. Para que el agua pueda ser viva, aquí vamos a ver ese detalle de en qué consiste el agua viva. Para que el agua pueda ser viva, tiene que venir naturalmente de una fuente natural, como la lluvia o una fuente subterránea, un manantial, un ojo de agua. Si toca algún material que pueda volverse impuro, como metal, madera o barro, ya no es agua viva. Esos elementos tienden a oxidarse, a descomponerse o perder sus cualidades en el contacto con el agua. En el caso de, por ejemplo, la piedra, no se oxida, ¿no? Como en el caso del metal. Es esto lo que podría contaminarla, la podría hacer impura. Entonces, por eso no se utiliza el metal, la madera o el barro como algún recipiente que contenga el agua viva. Eso nos explica la razón por la que guardaban estas aguas purificadoras en tinajas de piedra y no de barro. Una situación muy parecida podemos observar cuando el Mesías se presenta o es invitado a unas bodas, las famosas bodas de Canaán, donde se habla que tenían unas vasijas donde tenían agua. Hay quienes se imaginan que aquellos son de barro o no sé. Sin embargo, lo real es que serían tinajas de piedra porque serían aguas para la purificación. O sea, tendrían agua viva, que era llenar el contenedor hasta el tope, hasta el borde, y ya una vez lleno se iba a un lugar donde había agua viva y entonces lo sumergían, y cuando la boca o el agua que está dentro toque el agua de afuera, ahí se puede declarar que el agua está viva, ¿no? Así como que transfiere esa cualidad. Otra es tomarla directamente de la fuente de agua viva y dejarla ahí almacenada, y ya una vez esto echarle las cenizas para que esto fuera un agua para limpieza, para la purificación. Esto sería el proceso que llevaría. Es interesante porque hace referencia del tema de las aguas como algo, proceso de purificación, y la fuente de donde ellas vienen, que tienen que ser una fuente totalmente natural, no hecha por manos, no explotada por manos humanas, sino totalmente natural, como el Eterno lo creó, como el Eterno lo hizo, sin intervenciones. Eso es interesante. Capítulo 19, verso 19 dice: entonces el puro rociará sobre el impuro al tercero y al séptimo día. El séptimo día lo purificará de la impureza, y él lavará su ropa y se bañará en agua y quedará limpio al llegar la tarde. Solo un hombre ritualmente limpio podrá rociar sobre los otros para que sean purificados. Es que ese texto dice: entonces el puro rociará sobre el impuro. O sea, no puede un ciego guiar a otro ciego. Tiene que ser alguien que no sea ciego para que pueda guiar a un ciego. No sé si en esto se puede ser claro. Por eso tiene que ser alguien que ya se encuentra limpio, podría traer ese estado de pureza a aquel que no está limpio. En Ezequiel capítulo 36, verso 24 al verso 30 está escrito: porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis mis ordenanzas, poniéndolas por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Aquí nos está hablando de este detalle de la purificación al principio, de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. Ya hace la mención que nos rociará con agua limpia,
con agua limpia, con agua de purificación. Seguimos más adelante, capítulo 19, verso 20. Dice: pero el hombre que sea impuro y que no se haya purificado a sí mismo de su impureza, esa persona será cortada de en medio de la asamblea, porque ha contaminado el santuario de Jehová. El agua para la impureza no se ha rociado sobre él, es impuro. Y aquí nos deja observar qué tan delicado es esto. ¿Por qué? Porque sigue entrando con sus inmundicias, con su idolatría, con sus situaciones y pretende acercarse hacia el Eterno. El Eterno lo ve como una ofensa, porque está menospreciando el mandamiento, está menospreciando su santidad, la pureza del Eterno. Por eso es de que la consecuencia es ser cortado de en medio del pueblo. La pena de carácter solo cae sobre la persona que haya entrado en el santuario en el estado de impureza. Solo el que cometió la falta, no el pariente, el hermano, el vecino, el esposo, la esposa, no. Solo aquel que cometió la falta, ese va a tener la consecuencia de este pecado, el ser cortado, solo él. En Isaías capítulo 52, verso 1 está escrito: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh Sión, vístete tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, santa ciudad. Porque no volverá a entrar en ti el incircunciso ni el impuro. Observemos este detalle en esta profecía. En Isaías capítulo 52 se nos está hablando de una profecía futura, de cuando la Jerusalén, aquella Jerusalén celestial, aquella Jerusalén que viene del cielo, aquella Jerusalén que va a ser el lugar donde va a estar el Mesías reinando a todas las naciones también. O sea, ese momento futuro, esa ciudad maravillosa, aquí se nos está haciendo esta alusión. En esta ciudad no volverá a entrar ningún incircunciso, ni tampoco aquel que se encuentra impuro. Lo que nos permite ver que uno de los requisitos para poder participar en esta ciudad es ser rociados con el agua, con la pureza. Es aquí donde sigo mencionando o sigo haciendo notar el tema de aquellos que observan en este punto, en esta parte de la escritura, están observando al Mesías. ¿Por qué? Porque es a través de él que nuestras identidades son restauradas y es a través de él que viene la pureza hacia con nosotros y podemos volver a participar de estas promesas, de estas profecías. Es de aquí donde, de esto y de versos anteriores, donde ven la conexión mesiánica, la conexión con el ministerio de Yahshua de Nazaret. Vamos a continuar nuestra lectura. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cómo nos afecta la ira? Hermanos, es un tema que sí me gustaría que observáramos muy bien. Comienza en el capítulo 20, verso 8. El Eterno le dice a Moshe: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano a Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que dé su agua, y así sacarás para ellos aguas de la peña, y beba la congregación y sus animales. Aquí tenemos un detalle que venimos considerando. En versos anteriores terminó ya la peña, que al principio había sido cortada, la piedra que había sido partida, donde había salido agua en las primeras ocasiones en el desierto, ya no había dado más agua. Entonces ya se estaban encontrando nuevamente el pueblo, el Israel se estaba encontrando con la necesidad de agua. Miriam había muerto. Estaban en ese periodo donde Miriam pues ya había partido con el Eterno. Y aquí estaba este detalle interesante porque vuelve a haber la necesidad de agua. El pueblo se vuelve a quejar contra Moshe y contra Aarón. Entonces ellos van y se presentan ante el Eterno para atender esa situación, y es lo que el Eterno les responde: que tomen la vara, que vaya Aarón y que vaya Moshe. Los dos están entendiendo este mensaje, y vayan y hablen a la peña y así saquen agua. Eso es interesante. Esta vez Moshe tenía que hablar a la peña, no golpearla como la vez anterior que pudimos ver. Se puede ver en Éxodo capítulo 17, verso 6. En esta ocasión se tienen que dirigir a la peña, hablarle, no golpearla. Capítulo 20, verso 10 al 11 dice: y Moshe y Aarón reunieron al pueblo ante la peña.
Y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moshe levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. En ese lugar de endurecimiento, Moshe cometió un error muy importante que consiste en varias cosas. Vamos a revisarlas. Primer punto, actuó con ira. Recordemos que la Escritura nos enseña que cuando el hombre anda en ira, la justicia de Dios no puede operar. Después, habló palabras fuertes contra los hijos de Israel. Les dijo rebeldes, y eso es delicado. Aunque podamos tener razón en algunas ocasiones, toda palabra que sale de nuestra boca que pueda ser potencialmente dañina para nuestros hermanos es lashon hara. Entonces, bajo esta conciencia, ninguna palabra puede salir de nosotros con ese sentido de querer juzgar, de querer enjuiciar hacia nuestros hermanos. Decirle, eres un rebelde, es que eres un pecador, te vas a ir al infierno y cosas así, son palabras que no deben de salir de nuestras bocas, porque no sabemos si esto es así, no lo sabemos y estamos hablando mal. Entonces esto no se puede permitir, porque además de esto, aquel que la va a escuchar es un hijo del Eterno también. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestra boquita, ¿ok? Siguiente, dudó de Jehová. ¿Por qué? Es algo que tiene que ver con la manera en que exponemos las cosas. Si Dios dice, un ejemplo, me regreso unos libros antes, muchos años antes, cuando Eva está ante la serpiente y le dice, no, es que dijo que del fruto de este árbol no podemos comer ni tocarlo. O sea, este es el punto importante. ¿Por qué? Porque la expresión que modifica el mandato, la instrucción del Eterno, es una expresión que declara el menosprecio hacia la palabra de Dios. Es la falta de confianza, la falta de fidelidad hacia el Eterno. Ya, no con eso quiero decir que Moshe no confiaba o que Moshe no fue fiel. No, estoy hablando que en este punto, en este momento, para esta ocasión, Moshe dudó. ¿Por qué? Porque modificó el mandamiento, modificó la intención del Eterno. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando esto se hace, se modifica esta parte, lo que resulta es que, no, Eterno, es que tú no sabes que si tocamos la fruta de ese árbol nos vamos a morir. No solo con comerla, si la tocamos, y es que el Eterno es el que no sabe. Y son de estas tonterías o de estas cosas mal dichas que es donde revelamos la incredulidad de nuestro corazón. No sé si en esto pueda ser un poquito más claro, pero cada vez que nosotros agregamos, modificamos o intentamos reaccionar, movernos, caminar, conducirnos de una manera que el Eterno no mandó, no instruyó, nosotros vamos a estar dudando, vamos a estar poniendo en juicio la veracidad, la capacidad, el entendimiento del mandato del Eterno. Por eso es muy delicado. En este aspecto fue Moshe quien dudó de Jehová por no mostrar esa fidelidad. Siguiente punto, desobedeció la orden de hablar a la peña. Y esto es una consecuencia de dudar, porque cuando se duda ya no se puede seguir con claridad la instrucción del Eterno, sino ahora vamos a seguir lo que a nosotros mejor nos parece. Y en lugar de hacer lo que se nos envió a hacer, vamos a terminar haciendo otra cosa. Vamos a terminar desobedeciendo. ¿Ok? Lo siguiente, no santificó al Eterno con su proceder. No demostró la intención del Eterno, lo que el Eterno quería hacer, lo que el Eterno quería ilustrar y mostrar, enseñarnos, transmitirnos, porque la acción que él realizó ya no lo reflejaba. Último, por esto no entró en la tierra que había anhelado durante tantos años. Y es aquí algo muy interesante, mis hermanos, que debemos de considerar.
una persona que está en un liderazgo, una persona que está al frente de una congregación, a veces puede decir, bueno, es que esto sí pasa, esto no pasa, es que mire, y al final pues salió el agua, ¿no? Entonces no estuvo tan mal. Habrá quien diga, pues bueno, pero hay sanidades, ¿no? Hay milagros ahí en la congregación, es que no pueden estar tan mal. Es que el pastor, es que los líderes no pueden estar tan mal. Es que aún así el Eterno Dios hizo el milagro, pese a que Moshe no obedeció, pese a que Moshe actuó con incredulidad, dudando, aunque Moshe habló lashon hara, aunque actuó con ira, aunque hizo todo esto, Moshe el Eterno dio el agua. Y esto es la misericordia del Eterno. Entonces, los milagros no pueden ser para nosotros un factor que identifique dónde sí y dónde no se encuentra el Eterno. Si alguien sí o no está agradando al Eterno, si alguien sí o no es obediente al Eterno. Los milagros no son un factor, los milagros no son un elemento a observar. Lo que debemos observar es la obediencia al Eterno. Esto es un detalle que vale la pena que pongamos atención. Un líder está en la mira del pueblo. Por eso un error es mucho más importante que los errores de los que no son líderes, porque arrastran a todo un pueblo. Lo vimos en parashá anteriores, como Korah arrastró no solamente él y su familia, no solamente a los primeros 250, sino vimos que fue un total de 14,750 personas que se fueron por causa de Korah, que fueron tragados por la tierra y fueron juzgados, tuvieron muerte por una plaga por parte del Eterno, por un azote por parte del Eterno, a causa de lo que Korah ya había sembrado en ellos. Entonces podemos ver que un error de un líder arrastra a mucha gente. El poder del ejemplo es muy fuerte. Moshe no cometió un pecado aparentemente grave, pero en los ojos del Eterno, su desobediencia y arrebato de ira con palabras hirientes fueron suficientemente graves como para prohibirle la entrada en la herencia. Aprendamos la lección para ser cuidadosos como líderes en el cumplimiento de los mandamientos, para que no perdamos nuestra herencia. En el Salmo capítulo 95, la sección B, hasta el verso 11, el Salmo capítulo 95, verso 7, sección B, hasta el verso 11, está escrito: si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día que de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mis obras. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Salmo capítulo 106, verso 32 al 33 está escrito: también le hicieron enojar en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moshe por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Nos permite observar qué fue lo que le molestó al Eterno, lo que él habló, lo que él dijo. Si golpeó o no golpeó, quizás no era tan notorio. El no santificarlo, el permitir que su boca expresara las palabras de enojo, las palabras de ira. Eso nos lo comentó nuestro Mesías cuando dijo que del interior de nuestro corazón y en nuestra boca, de ahí salen las cosas que realmente dañan, las cosas que realmente destruyen. Vamos al siguiente punto del estudio de esta parashá. Me gustaría aquí que observáramos algunos detalles interesantes. Dice: nuestra actitud influye entre la muerte y la vida. Y aquí vamos a tocar otro tema. Vamos a ver. A Aarón se ha reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mi orden en las aguas de Meriba. Seguimos en la misma situación. También Aarón va a pagar una consecuencia. Si vamos, aquí está escrito que Aarón tiene que morir por causa de su rebeldía en Meriba. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿No fue solo Moisés el que había sido desobediente allí?
sea, no fue Moisés el que habló contra la gente, no fue Moisés el que golpeó la roca. ¿Por qué Aarón tiene que andar en esta situación? ¿Por qué Aarón tiene que morir por causa de algo que Moshe hizo? ¿Por qué él tiene que pagar la consecuencia si el que cometió el error fue Moshe? Es que a veces pareciera que esto no es justo. Es que Moshe es el que estaba al frente. Moshe es el que habló violentando al pueblo. Moshe fue el que estaba enojado. Moshe es el que tenía ese sentimiento encontrado. Moshe el que se había salido de lo correcto. Podríamos decir, ¿qué tiene que ver Aarón con esto? ¿Por qué Aarón tiene que estar pagando esta consecuencia? ¿No dice el Eterno que cada quien tiene que pagar su propio pecado? Y entonces aquí podríamos decir, es injusto. No es así, mi hermano. Analicemos. Aarón era un hombre pacífico. Buscaba la paz con todo el mundo, hasta el punto de hacer un becerro de oro y apoyar a Moshe en su desobediencia. Pero tuvo que pagar caro por asociarse con la desobediencia de Moshe. Eso nos enseña que no tenemos la obligación de obedecer las autoridades cuando nos intentan hacer que cometamos un pecado contra Jehová. En Éxodo capítulo 23, verso 2 está escrito: no seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni testificarás sobre contienda alguna, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia. Hemos podido observar la falta de determinación en el carácter de Aarón cuando se ve expuesto en ciertas situaciones. ¿Qué es esto? Aarón, ya en esa manera tan pacífica de ser, ya anduvo haciendo cosas que no debía. Analicemos cuáles son estas cosas que no debía. Encontramos en Éxodo que el pueblo se había desesperado porque Moshe no venía y empezaron a presionarlo, y él construyó el becerro de oro. Él fue el que lo edificó. ¿Ok? Más adelante encontramos Miriam viene y empieza a hablar con él de la situación de Moisés y Aarón, aunque literalmente el texto no encontramos que Aarón haya dicho algo. El dejarse llevar es grave. Después aquí vemos la desobediencia de Moshe, y él está allí, pero no leemos en ningún momento, en ningún caso, cómo es que Aarón agarra y le dice: a ver, Moshe, espérame tantito. Es que, Moshe, eso no nos dijo el Eterno. Oye, Moshe, es que esto no pasó así. Oye, Moshe, que no. Sino deja que las cosas se vayan dando y no interviene. Y es ahí donde podemos encontrar el texto de Éxodo 23, verso 2. No seguirás a la mayoría para hacer el mal. O sea, ya el hecho de haber desobedecido, de estar haciendo algo que el Eterno no mandó, ya es desobediencia y es estar haciendo el mal. No lo seguirás, ni testificarás sobre contenido alguno, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia, para pervertir lo que es correcto delante de Dios. Y este es el detalle que tiene Aarón. Tiene esa falta de carácter que no le permite enfrentarse a aquellos cuando se están rebelando, cuando están haciendo algo desagradable, sino deja que las cosas se vayan y empieza a fluir, deja que las cosas se den y él empieza a fluir, no empieza a entrar en conflicto, no empieza a defender su postura, sino deja fluir las cosas y de algún modo se está asociando. En este caso Moshe empezó a fluir en la ira y Aarón con él. Quizás Aarón no estaba enojado, pero anduvo con él, se asoció con Moshe. No sé si en esto podamos llegar al punto de conciencia. Ese es el pecado que condenó a Aarón a tener tan triste desenlace. Aarón había estado con Moshe cuando recibió la instrucción y estaba consciente de la voluntad de Dios, de lo que él ya había expresado. Esto nos enseña que debemos de mantenernos firmes en la postura de obediencia hacia la Torá, aunque pueda ser difícil, aunque no pueda ser la posición más popular, aunque aparentemente parezca pérdida para nosotros. El amor, la fidelidad y lealtad al Eterno se manifiesta en nuestra obediencia hacia Él y su palabra. En Mateo capítulo 10, verso 16 al 22, en su versión hebrea, que es el Mateo hebreo,
El episodio sección 44 dice: He aquí, yo los envío a ustedes como las ovejas en medio de los lobos. Sean astutos como serpientes y humildes como palomas. Estén prevenidos de los seres humanos. Ellos no los entregarán a ustedes en sus quejilot o en sus batekenesiot, sino a gobernadores y a reyes. Está hablando de lugares de entre nosotros, para que entre nosotros podamos arreglar las cosas, ¿no? Está diciendo que los van a ser entregados hacia cortes civiles, hacia gente que no entiende nuestro pensar, gente que no entiende nuestra cultura, gente que no entiende nuestro proceder según la Torá. Seguimos. Ustedes podrán por mi causa hacer testimonio a ellos y a las naciones. Cuando ellos los atrapen a ustedes, no piensen en qué dirán, porque en la hora que ustedes estén necesitados, una respuesta vendrá a ustedes. No serán ustedes los que hablarán, sino la Ruach HaKodesh de mi Padre hablará por ustedes. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los traerán hasta la muerte. Ustedes vendrán a hacer burla y horror para todos los pueblos por mi nombre. En efecto, quien soporte hasta el tiempo del fin será librado. Habla de permanecer firmes, pese a cualquiera que sea la situación, pese a cualquiera que sea el momento. Esto se está refiriendo a la fidelidad. Eso se está refiriendo a que nosotros no debemos de ver lo malo y dejarnos fluir ahí. No, nosotros tenemos que mantenernos, aunque seamos la única voz de la razón, la única voz de la verdad, pero tenemos que mantenernos firmes. No podemos dejarnos mover. Seguimos, también está escrito en Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 13. Y ahora Israel, ¿qué te pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando los mandamientos de Jehová y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. El amor hacia el Eterno se demuestra a través de la obediencia. Es por eso que aquí dice que lo ames, que le sirvas, pero antes de eso, que andes en todos sus caminos. ¿Cómo? A través de la obediencia, a través de guardar sus mandamientos, sus estatutos. La obediencia, el amor se refleja a través de la obediencia. El Salmo 119, verso 165 está escrito: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos piedra de tropiezo. También está escrito en Proverbios capítulo 10, verso 8. El sabio de corazón acepta los mandamientos, pero el insensato de labios se hunde. Y no quiero que suene a crítica, mis hermanos, mis amigos, los que me están escuchando, pero la actitud que tomó Aarón es una actitud totalmente reprobada. Es una actitud donde no guardó el testimonio, no guardó el mandamiento. Y entonces aquella persona que no guarda, que no obedece los mandamientos, se considera insensato y terminó en esa situación hundido. Cuando no se ama, no se es leal a la palabra, no hay gran fidelidad hacia su ley, hacia lo que él ya ha expresado como voluntad, esto se vuelve piedra de tropiezo. Y fue la situación de Aarón. Quizás él no dijo nada. No es que el que habló fue Moshe. Sí, pero estuviste ahí. Él estuvo allí. Él participó. Al no intervenir, oye Moshe, no es por aquí. No demostró el suficiente amor, la suficiente fidelidad. Y entonces esta misma acción, que se convertía en una obediencia, al final fue una piedra de tropiezo para Aarón. Nosotros debemos de considerar que no nos veamos en esto, que nuestra fidelidad, nuestra lealtad, que nuestra manera de vivir ante el Eterno esté tan valiente como edificados sobre la arena. No, nosotros edificados sobre la roca, parados, de pie, bien firmes. Es lo que nos enseña Kefa. Lo menciona Kefa. Cuando viene aquel adversario que está buscando sobre nosotros, que quiere
que quiere comernos, que quiere inclinarnos. No, nosotros debemos de resistir, estar firmes. ¿Qué va a pasar? Esa situación se va a solucionar. El Eterno nos va a sacar, pero nosotros no nos vamos a dejar llevar. Lo mismo pasó con los 3 amigos de Daniel. Cuando estuvieron en Babilonia, el riesgo de morir era latente, era notorio. Iban a morir, pero ellos sabían el mandamiento. No te inclinarás, no adorarás a otros dioses. Yo soy Jehová tu Dios. Y es bien claro. Inclínense ante la imagen, no nos vamos a inclinar. Y me gusta mucho cómo se lo dicen a Nabucodonosor, es una palabra que me gusta, porque Nabucodonosor el rey les dice, ¿quién te va a poder salvar? No hay Dios que te pueda salvar de mi mano. Y le responde, mira, Nabucodonosor, nuestro Dios, el Dios de Israel, de tu mano nos puede salvar. Y todavía dice, y si no lo hiciera, o sea, si no nos quiere salvar, quiere que aquí nos hagamos chicharrón, nos quememos. De todos modos no vamos a faltar, porque es la lealtad, es la fidelidad. Ay, no es que yo estoy aquí con Dios porque Él me va a ayudar a salir de mis deudas, y si no te sacara. Ay, es que yo estoy aquí porque pues, Él me va a sanar, y si no te sanara. No es que yo soy obediente porque pues él me va a dar una casa grande, un coche, y si no te lo diera. Nosotros lo hacemos, nosotros estamos por amor a Él. La fidelidad, la obediencia es la manifestación del amor. Mi amigo, no dejes que nada te mueva de ese amor. No dejes que ninguna circunstancia y no dejes que tu amor esté sujeto y condicionado a algún beneficio. Nosotros lo amamos porque es lo correcto, nosotros lo seguimos porque es el Dios verdadero. Nosotros estamos aquí siguiendo su palabra, su ley, sus mandamientos, porque hemos comprobado, sabemos, estamos seguros que Él es el único Dios vivo, es Jehová nuestro Dios, y creemos en el Mesías de Nazaret, Yeshua de Nazaret. Estamos tan seguros, aquí estamos. Si no tuviéramos dinero, si no tuviéramos salud, si no tuviéramos nada, de todos modos seguiríamos fieles, porque así dijo David, si hasta hoy fuera todo lo que Él me ha dado, diría que es grande su misericordia. Con esto concluimos el estudio de esta parashá. La parashá es parashá 39, parashá Jucat, que hablábamos que quiere decir estatuto de, y tiene esta conexión, o tiene este entendimiento de estatutos que no tienen una explicación, pero que son muy importantes y nos conectan con el Mesías. Qué interesante lo que hemos aprendido y estudiado en esta parashá. Qué cosas tan extraordinarias, ¿verdad? Hemos visto principalmente lo de Aarón, y aquí me gustaría dejarte con una reflexión. Aarón ya había enfrentado situaciones con la situación del becerro de oro. Habíamos visto las situaciones que pasó cuando con Miriam y ahora con Moshe. Aarón, pese a que es un sumo sacerdote y pese a que ha aprendido de Moshe el cómo funcionar en esta forma con el pueblo, algo le ha faltado. La fidelidad, le ha faltado el carácter para no rendirse, no sucumbir hacia aquellas cosas que pueden moverle. Eso es un detalle de Aarón. Y mi hermano, yo te quiero dejar con esta reflexión. Recordemos que aunque seamos las únicas personas que tengamos tengamos un punto de parecer, aunque seamos los únicos que veamos de una manera, nuestra responsabilidad es siempre mantenernos en la verdad, aunque seamos la única voz de la razón, aunque todo el mundo esté caminando en una dirección inadecuada. Nosotros tenemos que estar parados, cimentados, bien firmes en la verdad y no sentirnos presionados, no sentirnos obligados, sino si algo tenemos que hacer es manifestar la verdad y aunque seamos la única voz de la razón, hacerlo. Esto le faltó a nuestro hermano Aarón y yo quiero dejarte con esta reflexión, mi amigo, mi hermano, para que en tu corazón quede bien guardado, bien marcado, para que no nos movamos, no seamos como aquellos que son edificados sobre la arena, sino estemos bien edificados sobre la estructura, sobre la roca, que es el Mesías que nos enseña la Torá. Mi hermano, pues
con todo esto yo te dejo y estoy muy contento porque el Eterno me permite una vez más poder compartir contigo las Escrituras. Sin más, yo me despido. Que el Eterno te bendiga.